Y si supieras que yo te puedo dar del agua viva, de la cual nunca tendrás sed. Entonces, imagínense, en Dios está darnos la oportunidad de darnos agua viva en toda situación, en toda circunstancia, ¿sí? Señor, y nosotros sabemos lo que el Señor quiere. Somos amigos de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña todo eso. Buenos días con todos los presentes y también los que nos están viendo a través de las redes sociales. Extendemos un cordial saludo en este primer día de agosto del 2026. Tiempo de vacaciones, tiempo en que las familias deben estar disfrutando con sus hijos y en esa armonía, en esa paz, en ese amor que quiere el Señor. En esta mañana quiero saludar especialmente a la noble institución Policía Nacional, a quien amo con todo mi corazón, ya que fui parte de ustedes y sigo siendo parte como personal pasivo. Quiero también extender un cordial saludo a la Universidad Central del Ecuador, a mi Facultad de Ciencias Psicológicas, al señor director, rector del colegio, de la universidad, que al señor decano, quiero que es nuestro colega y compañero de clases desde primero a sexto año de la Facultad de Ciencias Psicológicas, el doctor Guido Albán. Quiero extender un cordial saludo también a todas las iglesias cristianas, porque todas están haciendo la obra, que es llevar el mensaje de la palabra de Dios a todos los cristianos que desean seguir las enseñanzas y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Quiero bendecir en esta mañana, en el nombre de Jesús, a dos personas que están aquí, Jorgito y Doris, que han decidido unir sus vidas y honrar el nombre de Dios, para que individualmente esta bendición vaya. Yo sé que mi esposo luego lo hará también, mi pastor Pablito, pero también a nombre quiero bendecirlos individualmente, que les vaya muy bien, que la presencia de Dios nunca los deje, nunca los abandone, que el centro de la vida de ustedes sea Él y que todos sus actos, todo lo que ustedes hagan, vaya alineado a su voluntad. En el nombre de Jesús nos ponemos de pie. Señor, en esta mañana, después de esta hermosa alabanza, después, Señor, de haber clamado a ti, de habernos puesto en tu presencia, el resto de este tiempo, Señor, toma control, Señor, de mis pensamientos, de mi boca, que seas tú hablando, que esta palabra llegue, Señor, poderosamente a cada persona. Tú sabes quién necesita, Señor, de conocer, Señor. Tal vez nunca escucharon, quizá otros sí, sobre la armadura de Dios. Pero tú quieres hablarnos nuevamente, Padre, sobre esta enseñanza. Por eso en esta mañana, Señor, nos despojamos, Padre, de todo lo que nos distraiga, nos inquiete, y ponemos nuestro corazón aquietado, tranquilo, sereno, para recibir tu dirección.
tus enseñanzas, Padre. Gracias te damos por el resto de este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomemos asiento y abramos, por favor, nuestra espada. Ya, para que usted la diga. Tomamos la palabra de Dios y abrimos en Efesios. En Efesios capítulo 6. Y vamos. Sí, capítulo 6. Y vamos al versículo número 1. Ustedes saben que Dios siempre nos está hablando, que siempre nos está mandando mensajes para que nuestra vida sea cada día mejor. Dios siempre nos está hablando a través de la palabra para que todos estemos en obediencia. Porque podemos tener las mejores armaduras, las mejores blindaciones para que no venga el enemigo y nos ataque. Pero si estamos de pronto no haciendo su voluntad, o no estamos de pronto creyendo con fe, porque el fe es un don que viene de parte de Dios. Y aún a los hombres santos, a las personas que están en el camino, que han renunciado todo lo que es esta humanidad. Aún así, como a Job, el enemigo lo ataca. El enemigo lo prueba. Porque ustedes saben qué pasó con Job. Job era un hombre justo, era un hombre bueno, era un hombre que nunca renegó de su situación. Job vivía para alabar y adorar a Dios. No tenía otra razón de él ser que honrar el nombre de Dios. Pero sin embargo, un día vino el fiscal, el engañador, el que está como león rugiente viendo a quién devorar. Y a veces teológicamente nosotros podemos pensar, ¿cómo es que Satanás tiene el poder para ir a fastidiar a un hijo de Dios? Pero en la teología es un ángel caído, es un fiscal. ¿Y qué es un fiscal? En un juicio, cuando estamos frente a un juicio, hay uno que nos acusa, hay uno que quiere verte condenado. Y por eso se presentó en la presencia de Dios. Y le dijo, vengo de la tierra y he visto a uno de tus hijos, varón perfecto, recto, honrado, que te ama más que nada, pero porque tiene todo. Quítale lo que le has dado. Y entonces vas a ver cómo él te va a responder. Y renegará de ti. Porque el enemigo lo que quiere es eso, que reniegues de la voluntad de Dios, del poder de Dios, de la soberanía de Dios. El enemigo quiere que tú estés en oscuridad, que no andes en la claridad, que no andes en la luz. Porque entonces el que anda en oscuridad es fácil de tropezar. Pero Dios le dijo a este fiscal, yo sé quién es él. Entonces le dijo, puedes tomar todo, excepto
excepto sus huesos. ¿Qué es lo que nos tiene y nos mantiene firmes como seres humanos, como personas, a más del bendito Espíritu Santo que vive y mora en nuestro ser, en nuestro interior? Pero lo que nos permite estar parados son los huesos, las coyunturas. Por eso el Señor quiere que tú te pares firme en Él, no en este mundo. Eso no quiere decir que no trabajes, que no te esfuerces, que no hagas las cosas como tienes que hacerlas, pero sin descuidar esta devoción, este sentir al Dios Todopoderoso, al que nos amó desde el principio hasta el fin, el que nunca nos abandonará, el que nunca nos va a dejar. Yo te sustentaré, yo te sostendré, yo nunca te abandonaré. Yo soy tu Dios, yo soy tu Señor. Entonces, siguiendo con este relato bíblico, este fiscal fue donde Job y le empezó a quitar, ¿qué? Los hijos. 10 hijos tenía. Y de uno, en un algarabía, en un baile, etcétera, etcétera, se cayó toda la tolda y todos murieron. Y le vinieron a decir a Job que ya no tenía hijos, que estaba solo con su esposa. Y no con todo esto, viene otro sirviente y le dice: Señor, todas tus vacas, toda tu riqueza ha sido desolada. Te han robado, te han saqueado todo. Ya no tienes nada. Y para colmo, le empieza a aparecer una sarna en todo el cuerpo, que él cogía una teja para fregarse. Y entonces Dios mismo permitió que Job vea que aún la esposa le dijo: ahí está tu Dios, ahí está tu Dios. ¿No ves que no existe? Porque en la tribulación es cuando más viene la duda. En antes orábamos y alguien dijo, como Pedro, el Señor le dijo: camina hacia mí, camina, y yo te voy a dar, te voy a sostener. Y él caminó por fe. Pero los problemas, las angustias, las situaciones que vamos a tener que pasar, se hundió. Hombre de poca fe, le dijo el Señor. Entonces con Job pasó lo mismo. La mujer le dijo: mira, reniega de tu Dios. Y él lo único que dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a su presencia. Y entonces clamó más al Señor, oró más al Señor, se entregó más a su fe. Y el Señor vio que aún los amigos vinieron a decirle, y a veces te ha pasado, a mí me ha pasado, cuando estás con más dolor, con más tristeza por una pérdida. Ustedes han pasado con nosotros un duelo, la pérdida de nuestra hija. Y así también vinieron. Tal vez son culpables. Tal vez ustedes hicieron esto o aquello, inventándose, y a Job también le hicieron lo mismo. Los amigos. Tal vez estás en pecado. Tal vez eres un hombre malo. Tal vez Dios te está castigando.
Pero esta mañana, mis hermanos, les digo que nuestra lucha no es con personas. Nuestra lucha es con el enemigo mismo. Entonces, por eso el Señor quiere que para ponerte la armadura de Dios, primero estés en obediencia. Y Pablo, el apóstol Pablo, este romano, este maestro de la palabra, este sacerdote de Dios, que al inicio fue un perseguidor de los cristianos, porque era celoso de la antigua ley. Pero él creía como más en Dios. Y él pensaba que los cristianos y todos los que se habían levantado estaban profanando el nombre de Dios. Él decía, no les puedo dejar, tienen que morir. Pero un día, como a ti, como a mí, como a todos los que estamos aquí, a mi esposo, la gracia de Dios nos alcanzó. Y a él también lo alcanzó. Camino a Damasco. Allí Dios le habló. Pero su presencia, el fuego de Dios, su soberanía lo cegó, lo dejó ciego. Perdió la visión. Y cuando él perdió la visión, Dios le dijo, ve a la casa más humilde de Ananías, uno de sus profetas. Y allí podrás ver, él te va a sanar. Te quitará esas escamas de los ojos para que puedas ver, para que puedas saber quién soy yo. Y allí te diré yo qué debes hacer. ¿Cuál va a ser tu misión? ¿Cuál va a ser tu propósito? ¿Cuál va a ser tu objetivo? Y él fue. Y en verdad, él fue sanado. Y luego es el que casi la mitad de la palabra de Dios del Nuevo Testamento es escrito por él. Y gracias a él, gentiles y judíos, podemos tener la salvación. Porque es para todos la salvación. Ya no es solo para el uno o para el otro, sino es para todos. Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, no solamente para unos, sino para todos. Solo tienes que decidir tomar esa salvación y esperar en Él. Y esperar en Él. Lamentablemente hoy para Ecuador no vienen cosas buenas. Lamentablemente para Ecuador ya están hablando muchas personas de que vienen cosas funestas. Pero nosotros como cristianos, orando día y noche, siendo su remanente, ese poquito, ese puñado de personas, orando para que no se cumplan las cosas que están diciendo. Y aún si se cumpliera, que nada, mis hermanos, que nada nos separe del amor de Cristo. Amén. Ahí Sonita puede leer que nada. Romanos 8:35 dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte?
Como dicen las Escrituras, por su causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todo esto, de estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que esta revelación en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias, Sonita. Un aplauso. Nada. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nada nos separará del amor de Dios. Nosotros no deberíamos preocuparnos por lo que nos pase en esta vida, porque tenemos un principio y un fin. Todos. Pese a que ahora la ciencia está avanzando a pasos gigantescos. Y hoy ya están hablando que una persona de 80 años puede volver a los 40. Porque ya han descubierto cómo manejar la juventud. Pero tienen que tomar un antídoto para que no se vuelvan niños, porque pueden llegar a ser niños. Dios, en su voluntad, nos hace ver que solo Él es perfecto, que solo Él es perfecto, que todo lo demás ya es manipulado, que todo lo demás ya no es transparente. Pero con Dios, su misericordia son nuevas. Y tú puedes ser anciano, pero puedes ser joven en el espíritu. Y puedes irte tal vez a los 10 años, a los 20, a los 15, a los 50, a los 60, a los 100. No importa en qué edad Él te escoge para llevarte. Sino, nosotros debemos estar felices de que hasta el último suspiro de nuestra vida estemos haciendo su voluntad. En su presencia. En su presencia. Porque ¿de qué valdría que a mí me pongan de 20 años si allí no conocía a Cristo y estaba lejos de su presencia? Entonces, todo es perfecto. Oremos siempre, mis hermanos, para que Dios esté con nosotros, para que Él camine con nosotros, aún en los momentos más tristes de nuestra vida. Por ejemplo, Pablo, que les estaba contando, que es el que más escribió la Biblia y que él fue escogido directamente de parte de Dios. No fue autoridad humana la que lo ungió, fue Dios mismo, apóstol. Y él creó las iglesias de Éfeso, las de Corintios, las de de Filipos, todas esas iglesias, todo eso él formó por parte de Dios. Fue dado por él mismo, por el Dios eterno. Imagínense que esto que vamos a leer, que estoy primero dándoles un preámbulo para poder más entender y que se quede para siempre en su corazón. Pablo estaba preso, encarcelado en el primer siglo, porque había persecución por parte de los romanos. Querían matar a todos los que no rendían culto a las divinidades de ese entonces.
Y en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, en esa ciudad, había mucha idolatría en ese primer siglo después de Cristo. Había una gran imagen ahí de la diosa Acera, a quien tenían que rendirle muchos cultos, sacrificios. Y la gente se iba en pos buscando lo que brilla, buscando lo que le puede, qué me puede dar, qué me puede ofrecer. Y se apartaban del hecho de aquel Viernes Santo, cuando Cristo murió por nosotros. Entonces, desde esa cárcel, Pablo oraba y decía, quiero tener una palabra para levantarles, para traerles de nuevo, para que sigan teniendo fe, aunque yo sé que la fe es un don de Dios, que debes pedirla para tenerla, como el perdón. El perdón no es que yo quiero perdonar o no quiero perdonar, también es un don que viene de Dios, de la soberanía de Dios, como el amor. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado, y así conoceréis que vosotros sois mis discípulos, que se amen unos a otros. Pero si aborrece a mi hermano, a mi hermana, entonces Dios no está en ti, no eres discípulo de él. Entonces Pablo decía, ¿cómo? Y los veía a los romanos, que la gloria más grande para ellos era tener un ejército bien puesto, un ejército debidamente alineado a la política romana para ganar las guerras. Entonces, dice Pablo, voy a hablarles de esto, de la armadura de Dios. Y allí nace esta palabra poderosa. Pero antes de armarlos, tienen que ellos estar en obediencia. Y por eso vamos al capítulo de Efesios 6, versículo 1, que dice lo siguiente. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Primer mandamiento, obedece a tus padres. Obedece, niño, a tu padre, a tu madre. Hónralos, dice en el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina, amonestación del Señor. Con amor. Disciplina, pero con amor. Primero explicando por qué va a recibir tal o cual sanción. En el versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Usted no está obedeciendo a su jefe, a su coordinador, a su guía espiritual, a su pastor, sino directamente usted está sirviendo a Cristo, porque Él te está diciendo que obedezcas, que te sometas, que seas dócil, porque de lo contrario hay rebeldía y no te va a servir de nada el que estés puesto la armadura de Dios. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios, no la voluntad del hombre. Yo no les puedo decir, hagan esto, hagan aquellos, porque si no sirvo al hombre, pero no sirvo a Dios. Debo servir a Dios. Versículo 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres,
sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. La libertad no está condicionada, la libertad está en Dios. Soy libre para alabarlo, soy libre para venir, soy libre para postrarme delante de Él, soy libre para tomarlo como mi Señor y Salvador. A Él nadie me debe imponer, nadie, si no tengo libertad, libertad. Porque cuando hay atadura, cuando ya hay sumisión, cuando ya te presionan, ya no es de Dios. Tú tienes que ser libre para amarlo. Versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de persona. Para Él todos son hijos de Dios. Todos somos hijos del Altísimo. ¿Comprados con qué? Con precio de sangre. No cualquier sangre. La sangre del Cordero. Y si te has olvidado de que fuiste comprado, entonces sí, estás pisoteando la sangre de Cristo. Pero el Señor en esta mañana quiere que tú te sientas con ese amor que Él tiene para ti. La extensión de su soberanía es el amor. Y Él quiere que te sientas salvo por el amor de su Hijo al Padre. Amén. Amén. Y entonces cuando comprendamos que ya somos salvos, que ya hemos sido lavados, que ya hemos limpiados y que andamos en el mismo sentir que Dios, entonces sí pongámonos la armadura de Dios. Dice la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué nos debemos nosotros estar fuertes, cimentados en el Señor? Ya nosotros no vivimos, como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Entonces yo ya no tengo miedo de lo que pueda pasar, sino me mantengo firme en las promesas de Dios. En el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿De quién ha sido el que nos ataca? El diablo. Y allí viene lo que orábamos también. Nuestra lucha no es con personas, no. Es contra huestes y potestades de las regiones celestiales, del infierno, que está viendo a quién devorar. Ay de aquel que se sienta firme. Por eso dice la palabra, mire, mire, que no caiga. Andad de a pares, porque si el uno cae, el otro lo levanta, como los esposos. 32 años somos casados, juntos a donde vayamos, los dos. Entonces viene el enemigo y te acusa, pero tú sabes que es mentira, porque el acusador es Satanás, el mentiroso, el farsante, es Satanás. Él se empodera en tu cabeza, se empodera en tu mente y te dice, no vales, no vas a salir, eres esto, eres aquello. Pero Dios dice que eres un hijo de Él, que eres comprado con precio de sangre, que ningún dardo del enemigo tocará tu corazón,
porque de él mana la vida, la vida. En el versículo 6:12 de Efesios dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por eso Dios hacía ver hace más de 6 meses que íbamos a ser atacados, que iba a venir el enemigo camuflado, pero que teníamos que derribarlo, que teníamos que orar en unidad y en acuerdo. Por eso hoy, hermano, hermana que estás aquí, en tu casa, ora, empieza a ungir tu casa, ventales, dinteles, rendijas de tu casa. Es tiempo en que el enemigo se ha levantado, pero mayor es aquel que nos salvó, que es Dios, que aquel que anda en el mundo. Nuestra lucha no es con armas, sino con la palabra de Dios. Por eso dice en el versículo 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. No dice solo toma una parte de la armadura de Dios, toma toda la armadura de Dios. Este es un mandato divino. Y hoy ustedes han sido escogidos para llevarse esta palabra. Los que son cabeza de hogar, para estar firmes, para que tomen toda. No una parte, no parcial. Por eso el título de este mensaje era brindados. ¿Para qué? Para vivir. Porque si no te pones toda la armadura de Dios, estás vulnerable. Capítulo 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Verdad ante todo. ¿Cuál es el engañador? Ya les dije, es el enemigo. Si yo no ando en verdad, no estoy puesto ni ceñido mis lomos con la coraza de la justicia. Entonces, en ese tiempo, Pablo miraba que cuando habían guerra con los soldados romanos, esa coraza era muchas veces no de fierro, sino era de madera, y los dardos que lanzaban eran ardiendo y se podían quemar. Entonces, lo mismo en este momento, habrá mucha acusación, vendrán muchas situaciones, difamaciones, mentiras, insultos, yo qué sé. Pero por eso dice, ponte, pero estando con verdad, que tu sí sea sí y tu amén sea amén. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Quién te da paz? ¿Dónde encuentras las promesas de Dios? Que te da paz a tu corazón. Digan lo que digan, pase lo que pase, paz en el corazón. Cuando mi hija se despedía, mamá, papá, tengo paz. Tengo paz. Los amo. Como dice mi esposo igual, y luego tal vez cuando ya hagamos el receso, tal vez mi esposo abra el corazón y les platique lo que le está pasando, porque esta palabra, paz, en medio de la tormenta, paz, en medio del dolor, paz. Yo como mujer, perder a mi hija y hoy enfrentar una enfermedad grave con mi esposo, ya no tengo fuerzas. Y decidí dejar mi carrera, dejar todos los estudios que tengo hasta ahora, para brindarle este tiempo a mi esposo. Desde que fue el proceso con mi hija, de cuidarlos,
de protegerlos. Y el juramento que hice ante Dios hace 32 años, lo mantengo hasta el día de hoy. Serte fiel, mi amado esposo. Nunca te he faltado. Nunca, ni con pensamiento. No soy santa, pero lo hice a Dios. Cuidarte en la salud, en la enfermedad, en el gozo, en la alegría, en la pobreza y en la riqueza. Aquí está tu esposa. Que Dios nos dé la fortaleza. Y ustedes, mis hermanos, un ejemplo de vida. De que a pesar de los dardos que el enemigo nos lanzó sin clemencia, no hay Dios más soberano que Él. Y no he recibido más amor que Dios. Es Él, es Él. Tómense de la mano de Él, porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él sabe lo que viene y por qué te escogió. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. No dice parcialmente, todos. No temas, no dudes. Yo estaré contigo. No te dejaré, no te abandonaré. Yo estaré desde el principio hasta el fin. Yo soy tu sustento. ¿De dónde viene tu socorro? Sino de Él, de lo alto. Yo soy el general de generales. Yo voy delante. Yo tomo tus luchas. Y hoy me rindo a ti, Señor. Junto con esta congregación. Esta causa, tómala en tus manos. Peléala tú, Señor. Peléala tú, Padre. Yo entrego todo. Todo, Señor. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Que la palabra que yo les hable, mis hermanos, que les hable mi esposo, que hablen ustedes, que sea la espada de Dios, la palabra revelada, la palabra inspirada por Dios. Que cuando venga el día malo, usted declare la palabra. Cuando Jesús estaba en el desierto, se le apareció el enemigo y le dijo: si eres Dios, convierte estas piedras en pan. Puso en duda su integridad, pero Jesús, ¿con qué le respondió? Escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino del poder del Espíritu Santo. Y hoy les digo a mis hermanos, escrito está que esto también pasará. Sean felices, y les vuelvo a repetir, en todas estas prédicas les he estado diciendo, disfruten con su familia, aparten toda disgusto, situación que no viene de Dios. Abracen a su familia, dejen egoísmo, dejen soberbia, orgullo, despójense de todo, pónganse esta armadura de Dios para que haya armonía en sus hogares, en sus familias. Y aun cuando haya una pérdida, les quedará en el corazón el amor que ustedes dieron, el cuidado que ustedes prestaron.
las enseñanzas de la honestidad, de la integridad, de los valores, de los principios, de andar alineado a Dios. Entonces usted, téngalo por seguro que sabe a dónde irá, a dónde irá. Esa es la palabra que he traído y fue preparada antes de conocer un veredicto terrenal. Pero Dios ya hablaba a mi corazón. Y desde la semana anterior andábamos ayunando. Porque muchas veces Él te avisa. Y recién antes de ayer nos enteramos. Pero nos mantenemos firmes en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Pongámonos de pie. Amado Señor, en esta mañana tú has hablado, Padre, que como un soldado tenemos que estar equipados, Señor, porque en el mundo vamos a tener aflicción, pero que tú has vencido al mundo y nosotros contigo. Que tú eres, Señor, el que nos sostendrá, el que nos ayudará, que tú no dejas a medias nada, Señor, que lo que iniciaste terminas, Padre, y que esta congregación, Señor, donde quiera, si es que no se siguen reuniendo, dará fruto al 100%, porque tú diste un mandato, id y hacer discípulos y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no se preocupen qué llevarán, ni qué dirán, porque mi Santo Espíritu será el que hable, dice el Señor. No es el hombre el que convence de juicio y de pecado, sino el poder del Espíritu Santo. Bástate en mi gracia, y mi gracia es cada día nueva. Hoy bendigo la vida de ustedes, la vida de mi esposo, y yo sé que se haga la voluntad de Dios, que Él va a salir airoso. Yo sé cuánto lo ama, Señor. Este hombre que dedicó su vida, es difícil que un varón, Señor, se entregue a ti. Más de 20 años se entregó a ti, Señor. No lo he visto hacer lo malo en ese tiempo. Un varón amoroso, dedicado a su hogar, a su familia. Y como tú dices, Señor, en tu palabra, que en los tiempos últimos los santos serán arrebatados. Y que solo quedará un remanente, y que habrá comezón de oído, y que muchos buscarán quien les hable de tu palabra, pero ya no habrá, porque vendrán las tinieblas, el horror. Escrito está en Apocalipsis, Señor. Y hoy cancelamos en el nombre de Jesús todo temor, todo miedo. Y declaramos que nada, nada, nada nos separará del amor de Dios. Y nos tomamos, Señor, de esas promesas. Tú elegiste a este remanente que esté aquí por algo, Señor. Por algo, Padre. Para que ellos hagan la obra. Y que el otro domingo, igual que Dios lo permita, aquí estaremos, Padre. Que vengan los que tú elijas, que vengan, Señor. Gracias te doy por este día. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por el gozo y la alegría, Señor. Nuestro gozo viene de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Reciban la bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.